Hola a todos, mi nombre es Ana Noriega y en este video les mostraré la estructura de las tablas de propiedades termodinámicas. Las propiedades de las sustancias se pueden medir o calcular mediante ecuaciones. La manera más sencilla de presentar las propiedades es en forma de tablas. Cada sustancia tiene un grupo de tablas, una para cada región de interés. Tablas de saturación, de vapor sobrecalentado y de líquido comprimido. Las tablas de saturación líquido-vapor se presentan de dos formas, como tabla de temperaturas y como tabla de presiones. La primera es para ingresar con la temperatura y la segunda para ingresar con la presión. Ambas tablas dan información sobre líquido saturado, vapor saturado, temperatura o presión de saturación y son las tablas que también se usan en la región de mezcla saturada líquido-vapor, ya que proporcionan los datos necesarios para realizar los cálculos de la mezcla. La tabla de vapor sobrecalentado se utiliza en la región de vapor sobrecalentado. La tabla de líquido comprimido se utiliza en la región de líquido comprimido. La tabla de saturación sólido-vapor se utiliza en la zona de equilibrio sólido-vapor. Las tablas de propiedades las pueden encontrar en el Sistema Internacional y en el Sistema Inglés de Unidades. Por otra parte, las ecuaciones que se utilizan para calcular propiedades como energía interna específica, entalpía específica y entropía específica determinan los cambios de esas propiedades y no sus valores puntuales o en estados específicos. Por lo tanto, los datos tabulados representan los cambios de esas propiedades con respecto a un estado de referencia. En el estado de referencia se asigna el valor de 0 a la energía interna específica y a la entropía específica. En cada tabla se indica el estado de referencia. Las tablas de propiedades de las sustancias como agua, refrigerantes y amoníaco se encuentran al final de los libros de termodinámica. Estas tablas tienen una identificación por número y por nombre que varía de un libro a otro. Las tablas de propiedades que usaré para explicar son las tablas del agua en el Sistema Internacional de Unidades, las cuales nombraré de la siguiente manera. Las tablas de saturación líquido-vapor serán la tabla número 1, agua saturada, tabla de temperaturas, y la tabla número 2, agua saturada, tabla de presiones. La tabla de vapor sobrecalentado será la tabla número 3, agua sobrecalentada. La tabla de líquido comprimido será la tabla número 4, agua líquida comprimida. Y la tabla de saturación sólido-vapor será la tabla número 5, hielo saturado, vapor de agua. Esta es la tabla número 1, agua saturada, tabla de temperaturas. Por ser la tabla de temperaturas, la primera columna es la columna de temperatura. En la parte superior se indican las unidades. Luego viene la columna de presión de saturación que está en kilopascales. A continuación, dos columnas de volumen específico. La primera de ellas es el volumen específico de líquido saturado BF y la segunda el volumen específico de vapor saturado BG, ambas en metro cúbico sobre kilogramo. Luego vienen tres columnas de energía interna específica en kilojoules sobre kilogramo. La primera es la energía interna específica de líquido saturado UF. La tercera es la energía interna específica de vapor saturado UG. Y la segunda representa la diferencia entre UG y UF, es decir, es la energía interna de vaporización o energía interna UFG. Igualmente ocurre con la entalpía específica en kilojoules sobre kilogramo. La primera columna es la entalpía específica de líquido saturado HF.
La segunda es la entalpía específica HFG o entalpía de vaporización. Y la tercera es la entalpía específica de vapor saturado HG. Finalmente, aparecen las columnas de entropía específica en kilojoule sobre kilogramo Kelvin, la entropía específica de líquido saturado SF, la entropía específica de vaporización SFG y la entropía específica de vapor saturado SG. Los primeros valores que aparecen en la tabla son los correspondientes al punto triple. Los últimos valores reportados son los del punto crítico. Esta es la tabla número 2, agua saturada, tabla de presiones. Por ser la tabla de presiones, la primera columna es la columna de presión. En la parte superior se indican las unidades. Luego viene la columna de temperatura de saturación en grados Celsius. La tabla tiene la misma estructura que la tabla número 1 y aporta la misma información. La diferencia es que en esta tabla se ingresa con la presión. Se puede ver que también tiene dos columnas de volumen específico de líquido saturado y volumen específico de vapor saturado. Tres columnas de energía interna específica de líquido saturado, energía interna específica de vapor saturado y energía interna específica UFG. Igualmente ocurre con la entalpía específica y con la entropía específica. Esta es la tabla del agua sobrecalentada o tabla número 3. Su estructura es muy diferente a las tablas anteriores. Está dividida por bloques de presión. Cada bloque tiene una columna de volumen específico en metro cúbico sobre kilogramo, una de energía interna específica, otra de entalpía específica en kilojoule sobre kilogramo y una de entropía específica en kilojoule kilogramo Kelvin. La columna de temperatura es común para tres bloques de presión y el primer valor designado por la abreviatura SAT es la temperatura de saturación, la cual está señalada en la parte superior al lado de la presión de cada bloque. Es decir, que en el bloque de presión de 0,01 megapascales, la primera temperatura a considerar es 45,81 grados Celsius. En el bloque de 0,05 megapascales, la primera temperatura será 81,32 grados Celsius. Los primeros valores que aparecen en cada columna de cada bloque de presión son las propiedades del vapor saturado a dicha presión. Para utilizar la tabla es necesario conocer dos propiedades, preferiblemente la presión para saber cuál bloque de presión usar. Esta es la tabla de agua líquida comprimida o tabla número 4. Su estructura es igual a la tabla de vapor sobrecalentado. Está dividida por bloques de presión. Cada bloque tiene una columna de volumen específico en metro cúbico sobre kilogramo, una de energía interna específica, otra de entalpía específica en kilojoule sobre kilogramo y una de entropía específica en kilojoule kilogramo Kelvin. La columna de temperatura es común para tres bloques de presión y el primer valor designado por la abreviatura SAT es la temperatura de saturación, la cual está señalada en la parte superior al lado de la presión de cada bloque. Los primeros valores que aparecen en cada columna de cada bloque de presión son las propiedades del líquido saturado a dicha presión. Para utilizar la tabla es necesario conocer dos propiedades, preferiblemente la presión para saber cuál bloque de presión usar. Esta es la tabla número 5, hielo saturado, vapor de agua. Su estructura es igual a la estructura de la tabla de saturación líquido-vapor,
pero esta se refiere a la saturación de hielo y vapor. Aquí se utiliza el subíndice I para identificar el hielo. La primera columna es la columna de temperaturas en grados Celsius. La segunda es la columna de presión de saturación en kilopascales. Tiene dos columnas de volumen específico de hielo saturado y volumen específico de vapor saturado. Tres columnas de energía interna específica de hielo saturado, energía interna específica de vapor saturado y energía interna específica de sublimación o energía interna específica UIG. Igualmente ocurre con la entalpía y con la entropía específica. El agua es la sustancia que presenta todas estas tablas. El resto de las sustancias usadas en los estudios de termodinámica, como los refrigerantes, solo presentan tablas de saturación líquido-vapor y tabla de vapor sobrecalentado. Sin embargo, el manejo de las tablas es el mismo que para las tablas del agua. En el siguiente video explicaré cómo utilizar las tablas de propiedades termodinámicas. Hasta luego.